Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Solo su respiración. Había ratos, incluso días, que ni siquiera existían para él. No había sonidos, no había tiempo, no había vida. En esas ocasiones intuía que llevaba varios días dormido, y cuando despertaba, con frecuencia pensaba que estaba muerto, que por fin había muerto, pero las bridas rodeándole los tobillos y las muñecas le recordaban dónde se hallaba y en qué estado. Le suministraban calmantes vía intravenosa. Llevaban haciéndolo desde que le metieron en aquella casa. No sabía cuántos meses habían pasado desde entonces, porque permanecía en una especie de constante estado onírico. Ya ni siquiera recordaba a su madre. Su rostro llevaba mucho tiempo desdibujado. Se preguntó si sería capaz de reconocerla. Lo dudaba. Suspiró. Le dolía la cabeza. Se durmió. Despertó al escuchar unas voces a lo lejos, las mismas de siempre. Los hombres se acercaron a la puerta y entraron. Lo cargaron entre dos para trasladarlo. No sabía si a la ducha o a la habitación de la planta superior. «¡Ey! ¡El calmante!», exclamó el de la voz grave, el más corpulento. Lo volvieron a depositar en la cama. No lo hicieron con brusquedad, simplemente lo dejaron sobre el colchón. El otro, el flaco, el de acento extranjero, salió de la habitación y regresó con una jeringuilla. El chico sintió el pinchazo en el brazo. Una aguja fina se perdió en su carne. Un líquido frío le recorrió por dentro. O tal vez solo lo imaginó. Ya no distinguía lo que era real. Volvieron a cargarlo. Notó el vaivén. Siempre el mismo vaivén. Siempre las mismas caras desdibujadas, como la de su madre. Dormiría. Mucho, poco, pero dormiría. Y volvería a despertarse así. Atado, atontado, confuso y dolorido. Se dejaría volver a pinchar, a trasladar. Llevaba meses así. Ahora esa era su vida. No recordaba otra. El sol había salido y sintió el calor en la espalda. Xavier y ella llevaban 2 días en Ámsterdam y no se podían quejar del tiempo que les estaba haciendo. Ella había elegido el destino del viaje. Van Gogh era su pintor favorito y por fin iba a visitar el Museo del Artista. Necesitaba ir cumpliendo los sueños que tenía de niña. Era consciente de que no había vuelto a soñar con nada y por eso se agarraba a los del pasado. Anhelaba volver a experimentar la ilusión, la emoción, la alegría. Xavier la tomó de la mano cuando se acercaron a la puerta del museo. Clara la apretó suavemente. No sabía qué sentía por él. Llevaba a su lado desde que tenían 14 años. Ahora tenían 23. Xavier era lo único que le quedaba. Tal vez ese era el motivo que le impedía entender qué significaba para ella. Era él o el abismo, la locura, el silencio absoluto, los recuerdos horrendos, el dolor, la muerte, los adioses. Por eso se aferraba a Xavier y los sueños de cuando era niña. «Algo es algo», se dijo. «Algo es algo». Una nube cubrió el sol, y la hierba brillante de los jardines que había alrededor del museo se apagó levemente. Clara notó una tristeza repentina. Era su tristeza. Siempre estaba ahí dentro. Se intensificaba con los cambios, ya fueran grandes o pequeños. Los viajes, por ejemplo, la deprimían. Representaban un cambio brusco en su rutina, pero debía seguir cumpliendo sueños. En su zona de confort era donde mejor controlaba la melancolía. Pero debía continuar peleando. Ese era el motivo de seguir viviendo. No podía permanecer en su burbuja eternamente. Se lo debía a la que fue y a Xavier. «¿Entramos?», preguntó inquieta y con ganas de llorar. «Estoy deseando ver tu reacción cuando te encuentres con el almendro en flor», respondió con una mirada infantil en sus ojos. Ella sabía que la quería con toda su alma, y que de verdad iba a gozar con su disfrute. Él era así.
Había sacrificado muchas cosas por ella y por el amor que sentía. Los cuadros le importaban una mierda, no era ningún secreto. Xavier era un ser terrenal sin demasiadas inquietudes. Le iban la sencillez y la estabilidad. Con ella no había tenido suerte. Al principio sí, pero ahora ya no. Pensó que aún era joven y que podría encontrar a una chica más entregada que le preparara la comida y le diera hijos. Clara le besó en los labios. Quería entrar y dejar de notar esa nube que lo había ensombrecido todo. Siguieron el recorrido que indicaba el plano hasta que llegaron al almendro en flor. Clara se situó frente a él y sonrió. Sonrió de verdad. Esta vez no fingió para contentar a Xavier. Lo hizo de corazón, y además le brillaron los ojos como si alguien hubiese encendido algo dentro de ella. Comprendió por qué le gustaba aquel cuadro. Era sencillo, luminoso, alegre. Así era ella antes, así seguía siendo Xavier. En el pasado era su favorito, pero ya no. Realmente no tenía ni idea de cuál le gustaba ahora. Sentía curiosidad por el autorretrato con la oreja vendada. Necesitaba observar los ojos de aquel pintor atormentado que se acababa de mutilar a sí mismo. Pero ese cuadro estaba en un museo de Londres. No tendría la oportunidad de verlo. Habría que esperar a otra ocasión. Por un momento, reflexionó sobre si estaba empezando a acumular sueños nuevos. ¿Autorretrato con la oreja vendada era un anhelo del presente? ¿Un deseo de su nueva yo? Respiró hondo al sentir una especie de vértigo en la boca del estómago. Se concentró en el cielo azul del cuadro y en el rosa de las flores. Le recordó a las paredes de su dormitorio. No había cambiado el color desde que era adolescente. Había una parte de su pasado congelada, y eso implicaba conservar en formol lo ñoña que fue. «Lo que son las modas», se dijo. «Ahora me resulta hasta naif el color de mis paredes». Sintió una ligera presión en su cabeza. Era Xavier, que le estaba besando el cabello con cariño.